Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y estructura original, pero expandiéndolo hasta alcanzar las 1500 palabras. *** Título sugerido *** Bombazo en la telenovela. Ande desvela el secreto a Kerem, el final de ensueño que nadie esperaba. Hola, apasionados del drama turco y bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con las series otomanas. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy, como ya habrán podido intuir por el título que les tenemos preparado, vamos a sumergirnos en el corazón mismo de las telenovelas que nos roban el aliento, los giros inesperados, las revelaciones que nos dejan boquiabiertos y los secretos que cambian por completo el curso de nuestras historias favoritas. Y sí, nos centraremos en esos momentos cruciales que alteran el destino de nuestras parejas más queridas, esos instantes que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber y que nos dejan ansiosos por más. Prepárense porque hoy vamos a destapar verdades ocultas, a hablar de amores que parecían sacados de un cuento de hadas, y de finales que, a veces, nos demuestran que la realidad es mucho más compleja que la ficción. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura llena de intriga y pasión, permítanme recordarles lo crucial que es su apoyo para que este canal siga creciendo. Si disfrutan del contenido que preparamos con tanta dedicación, por favor, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su interacción es lo que nos da la energía para seguir trayéndoles los mejores análisis y noticias del mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. *** el secreto que sacudió el amor de Eda y Serkan ***. Vamos a iniciar este viaje por el intrincado laberinto de secretos revelados, corazones rotos y sorpresas que nos dejaron sin aliento con una serie que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, ***, o como la conocimos en Latinoamérica, Me robaste el corazón. Esta producción, que fusionó de manera magistral la comedia romántica con toques de drama, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista de carácter indomable y espíritu soñador, y a Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad, digamos, poco dada a la expresión de sus emociones. Los protagonistas, encarnados de manera brillante por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regalaron una química en pantalla que trascendió la televisión y que hizo que todos, absolutamente todos, nos enamoráramos de su relación. Sin embargo, como en toda buena telenovela que se precie, los obstáculos no tardaron en aparecer. La serie, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas con ese inicio donde Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo, nos arrastró por un torbellino de malentendidos, secretos familiares oscuros y decisiones difíciles que pondrían a prueba la fortaleza de su vínculo. Pero volviendo al meollo de nuestro vídeo, la revelación que sacudió los cimientos de la relación de Eda y Serkan hasta su médula fue, sin duda, el secreto de que Serkan padecía una enfermedad muy grave. Un tumor cerebral que lo colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Este giro argumental, que irrumpió en nuestras pantallas justo cuando la pareja parecía haber encontrado la ansiada felicidad, fue un golpe directo al corazón para los espectadores. De hecho, la reacción de Eda al enterarse de la noticia, su lucha incansable por permanecer al lado de Serkan y brindarle todo su apoyo incondicional, nos conmovió hasta las lágrimas. Este secreto que Serkan había ocultado por miedo a preocupar a Eda, transformó la dinámica de la pareja por completo y nos enseñó que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad, incluso las más dolorosas y difíciles de enfrentar. *** es un ejemplo paradigmático de cómo un secreto puede marcar el rumbo de una historia y cómo los personajes pueden crecer y madurar a través de los desafíos que la vida les presenta. La manera en que Eda se convierte en el pilar de Serkan, demostrando una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía, es un testimonio del poder transformador del amor. Además, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones y sobre cómo el miedo a mostrar nuestras vulnerabilidades puede causarnos un daño irreparable. ***QCYLDZLK el pasado oculto que cambió el presente de Kuzey y Yildiz ***. Y siguiendo con el tema de los secretos y las revelaciones que nos dejan sin aliento, ahora quiero llevarlos a otro rincón del universo de las telenovelas turcas, QCYLDZLK o como se tituló en español, Amor de familia. Esta serie, que se enmarca dentro del género de la comedia romántica, nos narra la historia de Kuzey y Yildiz,
dos jóvenes que se aman desde la infancia pero que el destino, caprichoso como él solo, se encarga de separar. Años después el destino, en un giro inesperado, vuelve a unirlos, pero esta vez las cosas son muy diferentes. La serie está protagonizada por Ismail Demirci y Aslan Guner, quienes dan vida a una pareja entrañable y muy divertida. La trama, que transcurre en un pequeño y pintoresco pueblo de la región del Mar Negro, está repleta de situaciones cómicas, pero también de momentos muy emotivos que nos tocan la fibra sensible. Si bien esta serie no se caracteriza tanto por los grandes secretos como la anterior, sí tiene un momento cumbre que cambia por completo la perspectiva de la relación de Qusay y Yildiz, un instante crucial que se relaciona directamente con una revelación del pasado que nadie esperaba. El gran secreto que sale a la luz es el verdadero motivo por el que Qusay abandonó a Yildiz cuando eran adolescentes. Resulta que no fue un simple desamor, ni un capricho pasajero, sino que fue obligado por una trampa maquinada por su propio padre, un personaje con una moral muy cuestionable, quien hizo todo lo posible para separarlos y asegurarse de que Qusay estudiase en una ciudad lejana, lejos de los brazos de Yildiz. Este descubrimiento, que llega después de que ambos ya han rehecho sus vidas y han pasado muchos años separados, hace que Yildiz se sienta profundamente dolida y traicionada, pero a la vez le brinda la oportunidad de entender muchas cosas de su pasado y de los motivos detrás de la partida de Qusay. La revelación de este secreto, que había sido guardado en la oscuridad durante años, es crucial para el desarrollo de la historia y nos demuestra de manera contundente cómo los secretos pueden tener consecuencias devastadoras en las relaciones. Además, esta serie explora con gran sensibilidad la fuerza del amor de familia, la importancia del perdón y la capacidad de superar las adversidades, todo ello aderezado con un toque de humor que la hace irresistible. El viaje de Qusay y Yildiz para reconstruir su relación, a pesar de las heridas del pasado, es una lección de esperanza y resiliencia que resuena en el corazón de cada espectador. **Kukur, traiciones ocultas en el corazón de Estambul **. Cambiando un poco el registro pero sin salirnos de nuestro tema central de las revelaciones que nos hacen explotar la cabeza, ahora quiero hablarles de una serie que, si bien pertenece a otro género, también nos ofrece momentos de gran intensidad dramática y giros argumentales impactantes, Kukur, o como se conoció en español, La Fosa. Esta serie, que se ubica dentro del género del drama y la acción, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio conflictivo de Estambul, donde una familia, los Koval, lucha con uñas y dientes por mantener el control de su territorio y proteger a sus seres queridos. Los protagonistas, interpretados de manera magistral por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, nos presentan una historia cargada de traiciones, lealtades inquebrantables y venganzas que nos mantienen al borde del asiento. A pesar de ser una serie con mucha acción y suspense, Kukur también cuenta con momentos muy conmovedores donde se exploran los lazos familiares y el amor en circunstancias muy extremas. En esta serie, a diferencia de las anteriores, los secretos no son tan puntuales, sino que se van revelando de manera gradual a lo largo de las 4 temporadas, generando un ambiente de tensión constante que nos mantiene en vilo. Uno de los secretos más impactantes y que tiene un peso enorme en la trama, es la verdadera identidad de uno de los personajes, un personaje que aparece en la historia como un aliado de la familia, pero que al final resulta ser su peor enemigo. Esta revelación, que nos deja con la boca abierta y nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber, es un claro ejemplo de cómo los guionistas de las series turcas son capaces de sorprendernos con giros inesperados que cambian por completo nuestra percepción de la historia. Además, Kukur nos enseña que las apariencias engañan y que nadie es quien parece ser, lo que añade una capa adicional de intriga a la trama. Esta serie, que ha sido un éxito rotundo a nivel internacional, nos invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción y la lucha por la supervivencia, siempre desde una perspectiva muy humana y con personajes que nos resultan muy cercanos, con sus virtudes y sus defectos. Erkencikus, el engaño que puso a prueba el amor de Sanem y Khan **. Ahora, vamos a hablar de una serie que nos conquistó con su romance y sus paisajes de ensueño, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta telenovela, que mezcla la comedia romántica con toques de aventura, nos cuenta la historia de Kandibit, un fotógrafo de renombre y espíritu aventurero, y Sanemain, una joven soñadora y un tanto alocada que aspira a convertirse en escritora. Los protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, nos regalaron una química magnífica y nos hicieron creer en el amor a primera vista, ese que te roba el corazón sin previo aviso. Esta serie, que transcurre entre las bulliciosas calles de Estambul y los rincones más bellos y exóticos de Turquía,
nos muestra cómo dos personas muy diferentes pueden encontrar la felicidad juntas, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que la vida les ponga por delante. En esta historia, el gran secreto que sale a la luz no es un secreto sobre el pasado de los personajes, sino un engaño que involucra a los dos protagonistas y que pone a prueba su amor de una manera inimaginable. El gran secreto que impacta la relación de Sanem y Khan es el hecho de que Sanem estuvo involucrada, aunque sin saberlo realmente, en el robo de los archivos de la agencia de publicidad de Khan. Resulta que fue ella quien le entregó los archivos a la competencia sin ser consciente de la gravedad de sus acciones. Esta revelación, que llega justo cuando la pareja está viviendo su momento más dulce, es un golpe muy duro para Khan, quien se siente traicionado por la persona que más ama en este mundo. La reacción de Khan, su decepción y su dolor, son muy comprensibles y hacen que la situación sea aún más dramática y tensa. Este secreto, que pondrá a prueba la confianza entre los protagonistas, nos demuestra que el camino del amor no siempre es fácil y que incluso las relaciones más perfectas pueden verse afectadas por las mentiras y los engaños. Sin embargo, también nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo si hay voluntad y compromiso de ambas partes. El viaje de Sanem y Khan para reconstruir la confianza después de esta traición es un ejemplo de la importancia del perdón y de la perseverancia en las relaciones. ***, a Philly Ask, un matrimonio falso con verdaderos sentimientos ocultos ***. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero hablarles de A Philly Ask, que traducida sería Amor a primera vista, aunque también sea conocido como Trampa de amor. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Aisé, una joven trabajadora de una fábrica textil, y Kerem, el hijo de una familia adinerada dueña de una exitosa empresa de moda. La trama comienza con un matrimonio falso por conveniencia, un recurso muy común en las telenovelas turcas, que acaba convirtiéndose en un amor de verdad. La serie está protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, quienes dan vida a una pareja muy divertida y con mucha química. Si bien esta serie es más ligera y cómica que las anteriores, también cuenta con momentos de gran intensidad emocional y con secretos que ponen a prueba la relación entre los protagonistas. El gran secreto que sale a la luz en esta serie es la verdadera razón por la que Kerem aceptó casarse con Aisé. Inicialmente él se casó con ella como un simple acuerdo por conveniencia para que su padre lo dejara tranquilo y no le impusiera un matrimonio con alguien que él no quería. Sin embargo, lo que se descubre más adelante es que en realidad, Kerem ya estaba enamorado de Aisé desde antes de casarse con ella y que el motivo de su matrimonio fue mucho más profundo y significativo de lo que parecía en un principio. Esta revelación, que llega justo cuando ambos están empezando a reconocer sus verdaderos sentimientos, hace que la historia tome un nuevo rumbo y nos demuestra que en ocasiones, el destino nos tiene preparadas sorpresas que cambian por completo nuestras vidas. El viaje de Kerem y Aisé para aceptar sus sentimientos y construir una relación sólida es una lección de amor y autenticidad que nos recuerda que a veces, las mayores sorpresas se encuentran donde menos las esperamos. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este recorrido por las series turcas y sus revelaciones más impactantes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos visto cómo los secretos, las mentiras y los engaños pueden cambiar el rumbo de una historia y cómo los personajes pueden crecer y evolucionar a través de los desafíos. También hemos visto cómo las series turcas, a través de sus giros inesperados y sus personajes entrañables, son capaces de engancharnos y emocionarnos hasta el punto de hacernos creer en el poder del amor y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué otros secretos o revelaciones recuerdan de otras novelas turcas? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y cada uno de ellos. Y por último, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo.